¿Alguna vez sentiste miedo sin saber exactamente por qué? Hay temores que parecen pequeños hasta que descubres que llevan años escondidos dentro de ti. Hoy vas a escuchar la historia de un hombre que no temía a los monstruos ni a la oscuridad, sino algo mucho más simple, una máscara. Y lo más inquietante no es su miedo, sino cómo terminó. El hombre que temía las máscaras. Joseph Payne Brennan. Mr. Apondé. Le aterrorizaban las máscaras o caretas de cualquier clase. El carnaval era para él una fiesta estúpida, de inconcebible horror. Hubiera preferido entrar en la jaula de un tigre que asistir a un baile de máscaras. Si veía una careta colgada inofensivamente en el escaparate de una tienda, se estremecía y se alejaba de allí a toda prisa. El recuerdo de aquella careta le perseguía durante toda la noche, poblando su sueño de horrendas pesadillas. Las circunstancias que habían provocado el terror que a Mr. Apondé le inspiraban las máscaras eran algo nebulosas, ya que se remontaban a una época en que el interesado acababa de cumplir los 3 años, pero Mr. Apondé recordaba claramente los instantes de pánico que vivió en aquella ocasión, como si se hubieran fundido con su existencia de adulto. Estaba sentado bajo la enorme lona de un circo con su padre. Era la primera vez que asistía a una función de circo. Se hallaba muy excitado, tenso, un poco asustado. Se agarraba con fuerza la mano de su padre. Súbitamente todas las luces se apagaron. Se oyeron alaridos, gritos, rugidos, aullidos. La gente empezó a empujarse y a atropellarse, tratando de abrirse paso hacia las salidas. En medio de aquella confusión, el niño se soltó de la mano de su padre. Se sintió arrastrado por una marea de vociferante humanidad. Cayó entre los asientos, gritando, y de repente, surgido de la oscuridad, apareció un rostro de pesadilla, luminoso, con un brillo verde plateado, la nariz enorme, los grandes labios blancos dibujando una sonrisa demencial. El rostro se inclinó sobre él, con sus diminutos ojos, su horrorosa boca y su brillo grasiento. Los gritos del niño se convirtieron en aterradores aullidos. No recordaba nada más. Poco después, las luces volvieron a encenderse y el maquillado payaso salió del circo. Devolvió un chiquillo aterrado e histérico a su padre. El niño gritó mientras salía del circo. Gritó durante todo el camino de regreso a su casa y gritó y lloró casi toda la noche, hasta que el agotamiento le hizo caer en un sueño hipnótico. Los padres acabaron por olvidar el desdichado incidente del circo, pero el niño no lo olvidó nunca. En un rincón de su mente permanecía agazapada una espantosa máscara, invisible, esperando la oportunidad de surgir de la oscuridad y petrificarle de terror con su presencia. El escaparate de una tienda de juguetes podía hacerle estremecer, podía asustarse mortalmente al encontrarse ante un anuncio de un espectáculo que exigía la caracterización de los actores. En cierta ocasión, casi se desmayó en plena calle, cuando un extraño enmascarado, el hombre de Marte, propaganda de una película, dobló una esquina y apareció delante de él. El miedo le acompañó durante toda su infancia, a través de su adolescencia y en su vida de adulto. Parecía impermeable a todos los argumentos esgrimidos por la razón. No había modo de combatirlo. Sus raíces habían penetrado hasta lo más profundo de su ser, y resistía todos sus esfuerzos por arrancarlo de allí. El miedo obsesivo llegó hasta tal punto que Mr. Apondé decidió consultar a un famoso psiquiatra. El psiquiatra lo escuchó pacientemente y luego le explicó en lenguaje corriente que aquella experiencia de su niñez había producido en su impresionable mente, desprovista de defensas, un impacto desproporcionado a su verdadera importancia. Señaló que el miedo a las máscaras era mucho más que un temor físico. Ciertamente, el niño había sido arrastrado por la enloquecida multitud, la cual le hizo caer entre los asientos, probablemente con grave riesgo de su integridad física. Cuando las luces del circo se apagaron, el niño agarraba fuertemente la mano de su padre.
El padre representaba seguridad, comodidad, protección, hogar. De repente, el niño quedó sumido en una impenetrable oscuridad, y de aquella oscuridad surgió más tarde un espantoso rostro, que se inclinó sobre él con intenciones que le parecieron diabólicas. De modo, explicó el psiquiatra, que el subconsciente de Mr. Apondee, la máscara, cualquier máscara, había llegado a simbolizar la pérdida de seguridad, de estabilidad y de protección. Simbolizaba todos los temores heredados y adquiridos que se agitaban en las profundidades psíquicas de Mr. Apondee. Mr. Apondee escuchó y quedó impresionado. Se sintió mejor. Creyó que ahora que comprendía el origen de su terror a las máscaras, se encontraba en mejores condiciones de luchar contra él. Pero esto era solo parcialmente cierto. Aunque la explicación contribuyó a aminorar el temor de Mr. Apondee, no eliminó del todo la idea fija. El miedo continuó latente en el ser psíquico de Mr. Apondee, y si bien no surgía ya a la superficie al menor asomo de provocación, continuaba inquietándole. Poco después de cumplir los 30 años, Mr. Apondee contrajo matrimonio. Su vida de casado tenía ocasionales altibajos, pero no era mejor ni peor que la de la mayoría de los maridos. Apurando la cosa, podría decirse que era un poco mejor que la de la mayoría. Probablemente Mr. Apondee tenía un concepto más elevado de su propio matrimonio que su esposa. Mrs. Apondee se enfurecía con frecuencia por la falta de iniciativa de su marido, por su timidez y por su tendencia a la resignación. Pero después de los primeros años rara vez se quejaba, no servía para nada, y de todos modos, Mr. Apondee tenía otras cualidades encomiables. Su empleo era modesto, pero seguro. No bebía, no salía de noche, no gruñía a causa de las comidas. En cuanto a Mr. Apondee, se encontraba completamente satisfecho con su situación. Tenía una esposa fiel, un piso pequeño pero limpio, y un empleo estable, es decir, 3 elementos importantes de seguridad. Nunca le contó a su esposa el temor que le inspiraban las máscaras. Estaba convencido de que ella lo consideraría una estupidez, que incluso se burlaría de él. A fin de cuentas, se trataba de algo muy difícil de explicar, y Mr. Apondee no juzgó necesario provocar una posible discusión. Si Mrs. Apondee hubiera estado enterada de aquel detalle, es más que probable que la reunión sorpresa que le prepararon el día de su cumpleaños a Mr. Apondee no hubiese tenido el final que tuvo. En realidad, la introducción de las máscaras fue puramente casual. Las 5 parejas y Mrs. Apondee estaban apiñadas en el pequeño apartamento de los Apondee una tarde de finales de octubre. En el saloncito, sobre una mesa, había un gran pastel adornado con velitas. Era el cumpleaños de Mr. Apondee y se proponían darle una sorpresa cuando regresara de su trabajo a las 5:30. Repentinamente, la joven Mrs. Tyler tuvo una idea. Dentro de unos días iba a celebrarse un baile de máscaras, y aquella misma tarde había estado comprando caretas para un grupo de amigos. Las tenía en el bolso. ¿Por qué no se ponían una careta antes de que llegara Mr. Apondee? Sería muy divertido. Durante unos instantes, el dueño de la casa no sabría quiénes eran sus invitados, y esto significaría una sorpresa adicional. Todos, incluida Mrs. Apondee, acogieron la idea con entusiasmo. El imaginativo Mr. Fentoby sugirió que podían mejorar la idea apagando todas las luces del apartamento, excepto las del vestíbulo, encender las velas del pastel y colocarse a su alrededor con las caretas puestas. Cuando entrara Mr. Apondee, permanecerían silenciosos, y el dueño de la casa se encontraría delante de un grupo de máscaras flotando en el aire. La sugerencia de Mr. Fentoby fue aceptada inmediatamente. A las 5:04 se colocaron las grotescas caretas, apagaron todas las luces y se sentaron alrededor del pastel. 10 minutos más tarde encendieron las velas y esperaron, conteniendo la respiración, impacientes como chiquillos. Los minutos fueron transcurriendo y de repente oyeron el ruido de la puerta del ascensor al cerrarse en el rellano. Una llave hurgó en la cerradura. La puerta del apartamento se abrió y volvió a cerrarse. Mr. Apondee había llegado un poco tarde. El trabajo se había acumulado en la oficina y estaba más cansado que de costumbre. Mientras colgaba el abrigo y el sombrero en el perchero del recibidor, suspiró de satisfacción.
Por fin estaba en casa. Mr. Aponde abrió la puerta del saloncito. En la oscuridad, 11 máscaras luminosas, horrendas, flotaron repentinamente delante de sus ojos. Eran 11 máscaras distintas, pero todas tenían el mismo brillo y la misma expresión malévola. Algunas mostraban narices enormes, otras con unos grandes labios blancos. Sonreían de un modo demencial. Otras permitían divisar el maligno parpadeo de unos ojos diminutos. Durante un terrible instante, Mr. Aponde se quedó helado y sin habla. Luego empezó a gritar. Gritó y continuó gritando, y las exclamaciones de sorpresa murieron en 11 gargantas, súbitamente agarrotadas. Cayeron algunas de las velas de algunas de las máscaras, pero demasiado tarde. Mr. Aponde se lanzó como un poseso a través de la oscura habitación. Se dirigió directamente hacia el único resplandor de luz natural que era visible, una ventana. Se precipitó contra ella rompiendo los cristales, y todavía estaba gritando cuando se estrelló contra la calzada de cemento, 7 pisos más abajo. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Si este relato logró inquietarte, sorprenderte o hacerte reflexionar, entonces el viaje ha valido la pena. Hasta la próxima.